Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente fascinante, la antropología bíblica. Vamos a enfocarlo casi como si estuviéramos en una clase universitaria, explorando la naturaleza del ser humano, pero, y esto es lo clave, desde una perspectiva muy particular, la de su propio creador, según lo que nos cuenta el texto que estamos analizando. Y todo arranca con esta pregunta, ¿verdad? Es el eje de todo nuestro análisis. El texto nos plantea un reto desde el principio. ¿Quién podría entender al ser humano de una forma más profunda, más íntima, que aquel que lo diseñó? Esta idea va a ser nuestra guía, nuestra brújula, en todo lo que sigue. Bueno, pues aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con la visión general de la Biblia sobre el hombre. Luego iremos a la gran pregunta del origen, creación o evolución. Después nos meteremos de lleno en la estructura del ser humano, en esa idea de la Trinidad. Analizaremos cómo la caída transformó nuestros instintos y cerraremos con el concepto de la imagen divina y qué le sucedió. Es que, para esta perspectiva, definir al ser humano no es solo un ejercicio filosófico. Es la base, el cimiento de todo lo demás. La manera en que se entienden conceptos como el pecado, la salvación o el juicio final depende por completo de la respuesta que demos a esa primera pregunta. ¿Qué es el hombre? Todo, absolutamente todo, está conectado. Y claro, es lógico. Antes de hablar de la naturaleza de algo, tenemos que hablar de su origen. Y aquí es donde nos encontramos de bruces con uno de los debates más trascendentales. El texto nos va a presentar dos visiones del comienzo que, ya lo verán, son diametralmente opuestas. Lo que tenemos aquí son básicamente dos universos que no pueden coexistir. Por un lado, la creación especial, que nos dice que Dios diseñó cada especie por separado, de forma distinta, y que el ser humano es una creación única, hecha a su imagen. Y por el otro lado, la teoría de la evolución, que postula que toda la vida proviene de un ancestro común, evolucionando poco a poco, de lo simple a lo complejo. El texto que analizamos no se queda ahí, sino que presenta una serie de objeciones a la teoría evolutiva. Son 4 puntos principales. El primero, la falta de pruebas fósiles de esa transmutación entre especies. El segundo, que los animales que vemos hoy son idénticos a los que pintaban en las pirámides hace miles de años. El tercero, ese salto cualitativo, ese abismo que parece insalvable entre la inteligencia animal y la humana. Y cuarto, el ya famoso y siempre polémico eslabón perdido. Y para darle más peso a este argumento, el texto saca a relucir una cita de una figura de autoridad, el doctor Etheridge, que fue nada menos que inspector del Museo Británico. La declaración es, demoledora. Viene a decir que en esa inmensa colección no hay ni una pizca de evidencia de la transmutación y que de hecho las pruebas apuntan justo en la dirección contraria. Aquí el texto nos ofrece una analogía legal del Dr. Felipe Mauro que es muy, muy potente. Es como si la defensa de la evolución fuera un abogado en un juicio que pide un veredicto favorable para su cliente, pero al mismo tiempo admite que no tiene pruebas, porque se han perdido. Desde un punto de vista jurídico, como bien dice la cita, esto es sencillamente una situación absurda. Vale, una vez que hemos hablado del origen, la siguiente pregunta es, ¿de qué estamos hechos? Y el modelo que nos presenta el texto es el de una trinidad humana. Sostiene que no somos una ni dos, sino 3 partes que están íntimamente conectadas: espíritu, alma y cuerpo. Esta tabla lo resume de una forma genial, muy clara. Cada parte tiene su propia esfera de conciencia. El espíritu nos conecta con Dios, es lo que nos da esa conciencia de lo divino. El alma es donde reside nuestra autoconciencia, o sea, nuestros pensamientos, emociones, nuestra voluntad, nuestro yo. Y el cuerpo, pues a través de los sentidos, nos da la conciencia del mundo físico, de todo lo que nos rodea. Dicho de otra manera, si el cuerpo es el coche, el alma es el conductor. Es ese principio inteligente que le da vida al cuerpo y que utiliza los sentidos como si fueran sus herramientas, para interactuar con el mundo. Según esta visión, el alma es el auténtico centro de mando de nuestra individualidad. Pero aquí la historia da un giro bastante dramático, porque, según esta perspectiva, la naturaleza humana que conocemos hoy no es la original. Hubo un evento que lo cambió todo, la caída. Y ahora vamos a ver cómo ese momento, según el texto, corrompió nuestros instintos más básicos. El texto nos dice que en el diseño original, Dios nos dio 5 instintos que eran buenos y necesarios. El de conservación para sobrevivir, el de adquisición para proveernos de lo necesario, el de hambre y sed para nutrirnos, el de reproducción para perpetuar la especie y el de dominación, que se entendía como una mayordomía, como una gestión responsable del entorno. Y aquí vemos el desastre, el después. La caída, se nos explica, no es que eliminara los instintos, sino que los torció, los pervirtió. El instinto de conservación se desvió hacia el egoísmo, la ira, la envidia. El de adquisición en robo y codicia. El hambre se convirtió en glotonería, la reproducción en impureza.
y ese instinto de dominación se transformó en tiranía e injusticia. Y esto nos lleva a un concepto teológico clave, la carne. Ojo, porque cuando se habla de la carne aquí, no se refiere al cuerpo físico. Se refiere a esta naturaleza caída, a la suma de todos estos instintos ya pervertidos que mueven al ser humano que no ha sido regenerado. Es, por así decirlo, la condición humana por defecto tras la caída. Pero la cosa no se queda en los instintos. El daño, según nos cuenta el texto, fue mucho más profundo. Afectó a la mismísima esencia de lo que nos hace humanos, la imagen de Dios. Vamos a ver exactamente qué es esta imagen y cómo resultó dañada. Entonces, ¿qué significa eso de ser creados a imagen de Dios? Bueno, el texto lo desglosa en varias capacidades que nos hacen únicos. No es solo un parentesco con el Creador, sino también un carácter moral, una especie de brújula interna para distinguir el bien y el mal. Implica también la razón, la capacidad para la inmortalidad y esa autoridad para gobernar responsablemente la tierra. Y esta distinción es fundamental. La caída no borró por completo la imagen de Dios. La metáfora sería como la de una estatua preciosa que ha sido golpeada, agrietada y ensuciada. Todavía se reconoce la forma original, la razón, la moralidad siguen ahí, pero ha perdido su belleza, su inocencia y su integridad originales. Y con esta pregunta llegamos al final de nuestro análisis. Una pregunta que resume a la perfección el dilema teológico que se nos ha presentado. Si la naturaleza humana está en este estado caído, con los instintos torcidos, con la imagen divina dañada, y además es incapaz de arreglarse por sí misma, entonces ¿cómo se restaura? ¿Cuál es el camino de vuelta? El texto deja la pregunta en el aire, sugiriendo que la solución, si la hay, tiene que venir de fuera del propio ser humano.